Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. A ver. Habemos muy poquitos. Se acerca Semana Santa, Lick. Con estos calores, seguramente, pero sí, igual. Tenemos que continuar avanzando. Un segundito más. Ya está mi presentación en pantalla. Ya, Lick. Bueno, procedemos entonces. Muy bien, buenas tardes. Esta es nuestra sesión número 16, al menos conmigo. Hoy es jueves 7 de marzo. Les recuerdo que mañana tenemos clase. ¿Sí? Y seguiremos avanzando respecto de los temas. Durante la sesión anterior trabajaron con Iván. Para esto y la conformación de los grupos. Es esto así, ¿verdad? Eso es correcto. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora, bien. Tenemos que continuar avanzando en nuestro programa y economía, ambiente y sociedad. Hemos analizado lo que
el bien con los flujos, particularmente los flujos de residuos y desechos que van hacia la naturaleza, y ésta se encarga de asimilarlos. No obstante que hay cierta capacidad de absorción por parte del medio natural, está pues bastante claro que los flujos de desechos y residuos son tales que la capacidad de absorberlos por parte de la naturaleza hace tiempo que fue rebasada. De esta forma, es el de la contaminación, que al sumar estas dos cosas, agotamiento y menor de bienes y de servicios que la naturaleza presta, lo que hace muy difícil la sostenibilidad del subsistema económico. De ahí que pues la preocupación continúe y vaya por la línea de utilizar instrumentos económicos para mandar señales de cambios de hábito de uso y consumo a través de impuestos y diversos tipos de instrumentos económicos, tasas, cánones, etc. Y también los temas relacionados con las regulaciones, los permisos, las vedas, las licencias, que sirven también para tratar de encontrar respuestas desde la economía que propicien el cuidado del ambiente. ¿De qué ambiente, de qué base natural hemos estado hablando? Pues bueno, en esta parte de la unidad corresponde analizar los temas relacionados a capital natural en Guatemala, los recursos naturales. Y empezamos por recordar que los recursos naturales están en el factor de producción tierra, y en este se encuentran tanto los recursos que por la forma en que pueden regenerarse, el tiempo en el cual se regeneran o se pueden rehabilitar, relativamente cortos en función de generaciones humanas, y estos son los recursos naturales renovables, y también aquellos otros recursos cuya utilización empieza su ciclo de agotamiento y que una vez utilizados ya va a ser muy difícil en función del tiempo que a la naturaleza le llevó formarlos, volverlos a ver nuevamente. Y aquí estamos hablando de los recursos naturales no renovables. La diferencia que hay entre estos dos es el tiempo. El tiempo que a la naturaleza le ha llevado formar ese stock, ese inventario de capital natural. Otra vez regresamos a los albores de la humanidad, tal como hoy la entendemos. Y el punto de partida en el que todos los recursos eran abundantes, la calidad ambiental era óptima, eran recursos de libre acceso, no se percibía bajo ningún punto de vista que
con el crecimiento poblacional, la demanda cada vez creciente, las presiones sobre el medio natural, iba a empezar a mostrar señales de agotamiento y de sobreutilización. En la misma medida, entonces, cuando se está analizando. Lick Perona, ya empezó la presentación. Es lo que tengo en pantalla. Hasta ahorita cambió. Gracias. Ajá. Y es esto que vengo comentando. Hay recursos naturales renovables que en un periodo corto de tiempo, en función de generaciones humanas, su cantidad puede aumentar o bien puede renovarse. Mientras que los recursos naturales no renovables, a medida que son utilizados, empiezan su ciclo de agotamiento. Porque los procesos que a la naturaleza le ha llevado a formar este tipo de recursos implica miles o millones de años. Por lo que, una vez empezamos a utilizarlos, dependiendo del ritmo de extracción, ese es el tiempo que va a dilatar su agotamiento. Pero veamos acá, intentemos verlo. ¿Cambió la presentación? Sí, Lick, hoy sí. Va. Tenemos acá recursos naturales renovables y los no renovables. Los no renovables son propios de los sistemas edáfico y lítico, el suelo y el subsuelo. Mientras que los renovables los vamos a dividir en recursos hídricos, es agua, recursos forestales, estamos hablando de bosque, biodiversidad, recursos hidrobiológicos, incluyendo los pesqueros, y este recurso que tiene una consideración muy particular, el recurso suelo. Bueno, por el lado de los no renovables, los hidrocarburos, petróleo, gas natural, carbón mineral y los minerales, sean estos metálicos y no metálicos. ¿Qué pasa aquí? Quiero llamar su atención acá, por eso puse esta flecha más gruesa aquí. El recurso edáfico, el suelo, si bien es de formación geológica, también pasaron cientos de miles o millones de años para su formación. Es posible, ya que es la capa más superficial, es la capa superficial de la Tierra. Es posible su regeneración, su rehabilitación y extender su tiempo de vida útil, esto es, retardar su agotamiento mediante técnicas adecuadas para su conservación. Entonces, a pesar de que es geológico y solo por eso ya es un recurso no renovable, dan la facilidad de poder, mediante técnicas adecuadas, aumentar su tiempo de vida útil, regenerarlo y que siga utilizándose por mucho tiempo, por lo cual da cierta condición de renovabilidad. ¿Me estoy explicando con esto? Sí, Lick. Sí, Lick, perdone, ahí tengo una consulta. Con respecto a esto, en las empresas grandes, por ejemplo, que cultivan
que ya tienen contratos y todo para exportar sus productos y que necesitan esta comercialización, ¿qué hacen para poder hacer eso si no pueden dejar como descansar el suelo o cambian de producto? ¿Es por eso que ha cambiado, por ejemplo, de algodón a caña o no es por eso? Por ejemplo, aquí en Guatemala. Bueno, esa pregunta es interesante. Bueno, justo los dos productos que menciona, tanto algodón como caña, los dos son monocultivos. Y para el caso de Guatemala, estos productos son representativos de la gran propiedad. Lo que sucede con estas grandes extensiones de tierra, con el que conocemos por el lado de ciencia política, por el lado de socioeconomía, como los latifundios, allí la extensión es tan grande que es posible hacer rotación de suelos. Y también es posible hacer rotación de cultivos. Sin embargo, en el tema que señala el paso en Costa Sur de fincas algodoneras a caña, no es necesariamente una respuesta o una situación conexa a temas de cuidado en cuanto al suelo o para su regeneración. No, en este caso particular obedece a condiciones de mercado. Eso lo hemos hablado ya con anterioridad. Cómo determinados productos son desplazados por avances tecnológicos, muchos de ellos, y condiciones del mercado que hacen que haya productos alternativos o bien productos sustitutos, bastante más baratos, por cierto, lo que les hace tener un interés particular a los productores que utilizan estas materias primas. Por ejemplo, la sustitución de el hilo de algodón, que sirve para hacer telas 100% algodón, o con mezclas con otro tipo de polímeros. No sé si ustedes ven las camisas o las blusas, por lo regular, si les ven la etiqueta, lo que van a encontrar es de que está identificada como una mezcla de algodón y poliéster, que es una combinación muy usual. Hay, por supuesto, solo camisas de poliéster. Y ese es polietileno. Es petróleo. Son las llamadas sintéticas, que vinieron a desplazar el algodón en buena medida. Por supuesto, no hicieron que dejara de existir, pero sí que su producción respecto de ese otro material no reuniera las condiciones que el mercado requiere en función de la estructura de costos. Recuerdo haber conversado esto con el tema de añil y cochinilla, cuando hablábamos que la principal industria fabril que se dinamizó con los temas de revolución industrial y la mecanización de los procesos fue la textil, y que necesitaban fibras naturales, pero que también necesitaban tintes, añil, cochinilla, para el caso de Mesoamérica, desde México hasta
Costa Rica, particularmente México y Guatemala, con añil y cochinilla. Guatemala con un añil de excelente calidad y la cochinilla mexicana también muy apetecida a nivel internacional por la firmeza de su color posterior a varios usos. Pero estos fueron sustituidos por tintes químicos. Lo mismo ha sucedido con otros productos a lo largo del tiempo. Algodón es uno de esos casos. Lo mencionamos también para café y cómo las variedades de café gourmet, café selecto, Colombia, Guatemala, fueron desplazados por mezclas de café que tenían una mucho menor calidad por los temas también de avances en la industria, en este caso en el segmento de torrefacción, donde se hace el tostado y el molino y el molido, y que sirvió para que Vietnam se posicionara como uno de los mayores productores de café de muy mala calidad comparado con los cafés de esta región, los colombianos y otros suaves colombianos, dentro de los que está incluido el café de Guatemala. Entonces, los cambios no necesariamente obedecen a una regeneración de suelo, mediante rotación de cultivos, mediante rotación de suelos, sino es una combinación en la que también hay que tomar en cuenta otro tipo de factores como los que comentaba. ¿De acuerdo? Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Bien, adelante. Vamos aquí. Admitir. Vamos aquí, ya está. Todavía no está con nosotros Iván. Bueno, sigo yo, dándoles ingreso. ¿Dudas? Sí, estoy acá, licenciado. Ya estás, Iván. Sí, ya. ¿Por qué aparece que no te encuentro? Ah, ya te vi, aquí estás. Es cierto. Gracias, Iván. Aquí estás ya como coanfitrión. Gracias. Al contrario. Bueno, sigamos entonces. Estamos de regreso en esta, ¿verdad? ¿Se observa? Sí, Lic. Muy bien. Entonces, en las sesiones subsiguientes, vamos a analizar cada uno de estos sistemas. Estos son componentes del sistema ambiental y estos son subsistemas. Lick, yo creo que no ha cambiado. No he cambiado. Ah, Estoy con renovables y no renovables. ok, gracias. ¿No? Y aquí está todo el árbol. Hídricos, forestales, biodiversidad, hidrobiológicos, edáfico, hidrocarburos y minerales. Gracias. Ajá, aquí estamos. El edáfico con su condición particular, la señalada, de que aun cuando es de composición o de formación geológica, por ser la capa más superficial, da facilidades para técnicas como rotación de cultivos, rotación de suelos, por supuesto, el tema de barreras vivas y barreras muertas, y otro tipo de elementos para prevenir erosión, por ejemplo. Es posible mantener sus condiciones durante un tiempo más prolongado, por lo que da condiciones de renovabilidad. Ahí nos quedamos. Ahora,
Vamos al primero de los subsistemas. Está ya, cambió la diapositiva. Aún no, Lick. No, Lick. Ahora sí. Dice recursos hídricos. Correcto, agua. Ahí está. Entonces, vamos a la siguiente. La definición de lo que hemos venido aprendiendo con los años está en pantalla. Sí, Lick. El agua. Va. Cuerpo formado por la combinación de un volumen de oxígeno y 2 de hidrógeno. La fórmula del H2O que hemos venido aprendiendo desde muy niños. También la parte que complementa, que es un líquido incoloro, insípido, en pequeñas cantidades. Verdoso en grandes masas o azul, dependiendo de condiciones también de calidad ambiental. Otra condición que tiene es de que el agua es el solvente por excelencia. Con agua se disuelven muchas sustancias. Recordemos también que se vuelve hielo a los 0 grados, se solidifica por el frío y se evapora por el calor. A los 100 grados hierve. Y en su condición natural es más o menos puro, de nuevo. Depende de qué esté pasando. Ahora, de lo que no queda duda ninguna es de que el agua es un recurso esencial para todos los seres bióticos. Hemos comentado que todos los seres vivos tenemos en común agua y energía. En el caso del agua, se estima que el 70% de nuestro peso corporal es agua. En el caso de nuestro cerebro, su funcionamiento está en función de la cantidad de agua de la que dispone. Esto es, sin duda, un elemento vital para toda la vida. Los procesos, los ciclos biogeoquímicos se llevan a cabo por la presencia de esos dos elementos, agua y energía. Según los científicos de las ciencias naturales, la vida muy probablemente empezó en el agua. Muchísimo tiempo antes que en el área continental del planeta surgiera toda esa diversidad biológica que ahora observamos. Bueno, que observamos cada vez menos en función del descuido y la presión, pero sin embargo continúa siendo abundante. Sin embargo, la vida en el mar continúa siendo sumamente abundante. Y en principio, antes de que se poblaran las zonas continentales, la parte de tierra firme, el mar estaba sin duda lleno de vida. ¿Cambió? Distribución del agua. Distribución del agua en el planeta. Ahí sí, ya cambió. Le estamos haciendo truco porque ahora debería estar en pantalla. Sí, ahora sí. Bueno, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? ¿Dónde es que da inicio la percepción de que este es un recurso inmensamente abundante, de que es inagotable, de que es infinito? Pues nace de la condición que 3/4 partes de la superficie del planeta
están cubiertas por agua. El 75% de la corteza terrestre está cubierta de agua. Esa es una cantidad impresionante de agua. Pero la primera consideración que hay que hacer sobre esto es de que de toda esa superficie cubierta de agua, el 97% es agua salada, la contenida en los océanos y en los mares. Entonces, solo deja 3% de agua dulce. El agua salada es difícil y cara de utilizarse directamente para los usos que el agua dulce sí permite, sin tener que llevar procesos de desalinización, por ejemplo, que son, insisto, difíciles y caros. Y ya no digamos el potabilizar. Eso sí lo permite el agua dulce. Ajá, pero siguiente consideración. Del total de agua dulce, el 69% es la zona que veíamos cuando analizamos el componente del sistema climático, veíamos el tema de la criósfera, la cubierta de hielo, hielo polar, hielo glaciar. El 30% del agua dulce está depositada en el subsuelo, por lo que, si hacemos la cuenta rápido, solo el 1% del agua superficial disponible, esto es agua dulce, está disponible para consumo humano. Y eso ya con limitaciones. Veámoslo aquí en estos gráficos. Cambió total del agua en el planeta. 97% agua salada, 3% de agua dulce. ¿Está la gráfica en pantalla? Sí, Lick. Bueno, ahora veamos el agua dulce. 69% capturada en glaciares y polares. 30% subsuelo. Solo el 1% del agua dulce es agua superficial que se puede aprovechar de una forma más directa para el consumo humano. Ahora, de ese 1% de agua superficial, todavía hay que hacer una siguiente consideración. Y es que el 87% son lagos, 11% son zonas de pantano, incluyendo de alguna manera las áreas de manglar, y el 2% son ríos. Vea cómo esa aparente abundancia se va diluyendo conforme vamos desagregando los componentes. %97 del agua del planeta salada. Lick, y Agua dulce, 60%, sí. 60% del agua dulce que utilizamos es en la agronomía, ¿verdad? No. Vamos a ver, vamos a llegar en un momentito, vamos a llegar a los usos. Ah, ok, gracias. Cómo están para nuestro país. Varía de país en país, de región y de continente. Varía. Pero vamos a alcanzar eso en unos minutos. Gracias, Lick. A usted. Bueno, ahora, ya vemos entonces, ya desmitificamos esa aparente abundancia del agua.
es una abundancia relativa. Ese planeta azul visto desde el espacio tiene condiciones que hacen que esa disponibilidad tenga limitaciones serias. Y aquí todavía no hemos entrado a cómo la contaminación y el agotamiento hacen que la cantidad disponible sea mucho menor. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me escucha? Sí, Lick, ahí estamos. ¿Estamos claros, Lick? Muy bien. Vamos pues. ¿Cambio? Aún no, Lick. Otra vez el truquito. Ahora sí. Ahí está. Ahí va de vuelta. Bueno, dentro de los ciclos biogeoquímicos que hemos venido hablando, sin duda, uno de los más importantes es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Cuando analizábamos el esquema de sistema biosfera y los subsistemas económico, social y ambiental, en la esquina superior izquierda teníamos el sol y comentamos respecto que era la principal fuente de energía para todos los procesos naturales. No es la excepción para el ciclo del agua, por el contrario, es la regla. Y todo empieza con la acción de la energía solar, particularmente la calórica, en la que el agua superficial, esta sí, la de lagos, mares, ríos, toda se evapora y se eleva a la atmósfera. Acá, por reacciones de temperatura y reacciones químicas, se evapora, perdón, se condensa y se forman las nubes. Los diferentes tipos de nubes que conocemos. Cirros, cúmulos, estratos, por ejemplo. Y entonces, esta condensación forma las nubes que están cargadas de agua y que nuevamente, por circunstancias relacionadas con temperatura y reacciones químicas, el agua que está en las nubes se precipita a tierra. La principal forma de precipitación es la precipitación pluvial, la lluvia. Pero también hay granizo, hay nieve, escarcha, que se precipitan a tierra. La importancia que tiene la cobertura forestal, en este caso, vegetal, pero particularmente forestal, es de que cuando hay cobertura forestal en la parte alta de las montañas, estas son las llamadas cabeceras de cuenca. Aquí se conforman los ríos, que después por gravedad van a fluir hacia el mar. Otra parte importante de la cobertura vegetal es de que a través del agua que captura en su follaje, en las hojas, la infiltra a través de sus raíces a la tierra.
y ahí se forma la parte de el manto freático, el agua del subsuelo, que muchas veces sale en la parte baja de la cuenca de forma natural y se devuelve al agua superficial, pero otro porcentaje, ya lo veíamos, se queda capturado en el subsuelo y acceden a él mediante la perforación de pozos. Entonces, evaporación, condensación, precipitación, infiltración y el quinto, escorrentía, lo que escurre el flujo del agua superficial. Estamos recordando este ciclo. Sí, licenciado. Entonces, este ciclo hace posible que la cantidad promedio de agua en el planeta se mantenga relativamente constante. Sin embargo, aquí viene otra consideración. En todo esto que está aquí, todo esto que vemos aquí, desde la parte alta, esto de en medio y esta parte más baja, todo esto que está acá es una cuenca hidrográfica. Dependiendo hacia dónde, en función del relieve, el agua drene, esto de acá, hacia dónde se da la escorrentía. Esto está en función del relieve que tiene el país. Zona montañosa, de las montañas va hacia la parte de la planicie. Dependiendo hacia dónde vaya drenando, así se van conformando las vertientes y de esas vertientes las cuencas. Para Guatemala existen tres grandes vertientes. La del Golfo de México hacia la izquierda en este polígono, la del Caribe en esta parte de acá, y la vertiente del Pacífico, con sus respectivos ríos principales. Adelante. Sí, cambió. Es que seguimos en el ciclo hidrológico. Cambia esta. Ahora sí. Gracias. Entonces esto es México. Esta es el Golfo de México, la vertiente del Golfo de México. Esta es la vertiente del Caribe, sobre el Atlántico. Y la vertiente del Pacífico, eso no requiere explicación. Todas ellas con las cuencas en las que se divide, que para el caso de Guatemala, las principales son 38. 38 cuencas hidrográficas. ¿Está en pantalla? No, Lick. Ahora. Está donde está el mapa, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, entonces, vertientes y cuencas. Las ya mencionadas, vertiente del Pacífico, la vertiente del Caribe y la del Golfo de México. Las más grandes
Las más grandes, la del Golfo de México con 50,000 kilómetros, la del Caribe con 34,000 y 24,000 para la vertiente del Pacífico. Tienen diferentes tipos de ríos por la forma del terreno y el relieve. La del Golfo de México alimenta aguas subterráneas, buena profundidad para navegación, forman la mayor y más importante red fluvial del país. La del vertiente del Caribe, también navegables, algunos ríos, y parte de sus caudales son aprovechados para riego. Prácticamente en las tres vertientes sucede eso. Pero dependiendo de su ubicación en la parte alta, media o baja de la cuenca, en una misma cuenca se van a dar diferentes aprovechamientos de agua. El agua, igual que cualquier otro bien económico, tiene más de un uso o destino posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Está en pantalla la cuenca hidrográfica. Ok. Una cuenca hidrográfica es una unidad territorial en la cual el agua, la que cae por precipitación, escurre hacia un punto común. Ríos, lagos y mares se conforman por las precipitaciones pluviales. Tal como se ve acá. Observan aquí en la gráfica cómo llueve, y al llover en la parte alta de la cuenca se ve toda esta precipitación y aquí empieza a escurrir. ¿Me sigue con esto? Sí, licenciado. Se complementó la diapositiva. Apareció esta Sí, otra licenciado. parte. Sí, donde está como humo. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que esta parte representa? Aquí ven que está partido en dos. Este segmento agregado lo que nos representa es que en las cuencas hay, dependiendo otra vez de la altura de estas, parte alta, parte media o parte baja, hay diferentes aprovechamientos y hay muchas actividades económicas que se establecen en territorios pertenecientes a cuencas, tal como se observa acá. Por lo que, si hay actividad económica, existen, recuerde, flujos de residuos y desechos en los tres estados de la materia, tal como lo observamos en esta parte de la imagen. Hay contaminación líquida, sólida y gaseosa. Y las tres afectan las cuencas hidrográficas. Lo que hace que se observe contaminación, degradación y lo más grave, que se interrumpa el ciclo hidrológico. ¿Estamos? O sea, comenzando con la lluvia incluso, ¿verdad? O sea, por la intensidad de todo esto que se eleva y todo, también hace que se eviten las lluvias.
Bueno, de alguna manera, esas afectaciones no necesariamente se dan por... De hecho, los temas de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que traen es una variabilidad climática que dependiendo del área, pero para Centroamérica, por ejemplo, un año niño significa sequía, mientras que para América del Sur significa inundaciones. Por el contrario, los años niña para Guatemala representan inundaciones, para Centroamérica inundaciones, y para la parte del sur de América representan sequías. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicado, esas emisiones van o no a afectar en buena medida el ciclo hidrológico. Ahora bien, lo que sí es innegable es de que actividades como la deforestación tienen impactos muy fuertes respecto de qué sucede en la cuenca. Recuerde que lo comentado es que en la parte alta de las montañas, cuando hay cobertura forestal, vegetal, pero particularmente forestal, lo que sucede es de que los árboles que están ahí retienen el agua en sus hojas, en sus tallos. Una parte del sol también le evapora, pero el resto se infiltra en la tierra. Y además retiene suelo, lo que hace que hayan menos problemas como derrumbes o deslaves. Entonces, la parte de la cobertura forestal sobre las montañas tiene una importancia muy grande con el tema del ciclo hidrológico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ahí vamos, Rick. Cambió la diapositiva. Y lo que tenemos es la disponibilidad teórica de agua en Guatemala. Sí, exacto. Otra vez, teníamos el área que ocupaban las cuencas en kilómetros cuadrados. ¿No? Y el área del territorio que representan estas extensiones. Dependiendo de el caudal medio que han registrado para estas cuencas, allí es donde se conforma el cálculo de la disponibilidad teórica de agua que podría tener Guatemala. Y están hablando que la disponibilidad bruta de agua se estima en 97,000 millones de metros cúbicos. Un metro cúbico son 1,000 litros. Vea entonces qué aparente gigantesca cantidad de agua. Una disponibilidad bruta muy grande. Ahora, ¿qué sucede? Empecemos a hacer otras consideraciones. Dice que de ese total teórico de 97,000, hay que restarle el agua que está en el subsuelo, a que se va para el subsuelo. 55,000 metros cúbicos, 55 millones de metros cúbicos. 57% de eso. El agua superficial, que representa el 43% del agua disponible, hay algo que se llama reducción de caudal
que que está relacionado con la recarga hídrica que deben tener los cuerpos de agua para poder seguir realizando sus servicios ecosistémicos, que en este caso es lo que se llama caudal ecológico, que es el que restarle. Esta agua no está disponible, no se puede usar porque entonces se interrumpen los ciclos. Se estima que esto es el 25%. Y la contaminación es responsable de disminuir en un 40% la disponibilidad de agua. Por lo que de estos aparentes 97,000 millones, la disponibilidad neta es solo de 1/3. ¿Me sigue con esto? Chilic. Eso que observamos acá tiene algunas... es el resultado de condiciones particularmente físicas. Veámoslo acá. Ni en todo el planeta, ni a lo interno de los países, llueve igual en todas partes. Hay zonas en las que definitivamente no llueve, o cada vez llueve menos. Eso es lo que tenemos en pantalla. Tipo Zacapalic. ¿Qué manda? Tipo Zacapalic. Ahí nunca llueve. En alguna medida, el área del Fragua y esa parte que es de las regiones más áridas, son quizá las que muestran el mayor déficit de precipitación. Los mayores problemas de estrés hídrico se dan ahí. Pero el tema es que esto que vemos aquí es lo que se conoce como el corredor seco. ¿Sí? Chilic. Ese corredor seco se ha venido extendiendo cada vez más. Este mapa de disponibilidad de agua coincide en un alto porcentaje con la precipitación anual, porque esa disponibilidad de agua, por supuesto, depende de cuánto llueva y cómo lo hacen las diferentes zonas. Veámoslo aquí. ¿Se agrandó? No, Lick. Sigue igual. ¿Cómo? Lick, puedo hacerle una pregunta. ¿Ese corredor seco ya llega a la parte norte del departamento de Guatemala? Gracias, Lick. Cerca. ¿Cambió ahora? No, Lick. No está como presentación. Yo eso le iba a preguntar de que no sé si dejó de presentar. ¿No? Ahí está, Lick. Ya está grande. Va. Pues aquí. Bueno. Aquí es el color azul es el que da la mayor cantidad de precipitación. Donde llueve muchísimo, esta es la franja transversal del norte. Va lloviendo menos y comparémoslo con el que tiene a la izquierda. Comparemos estos dos. El mapa de disponibilidad de agua que está ligado a donde llueve. Aquí llueve pues, relativamente bien. Por lo tanto, aquí no hay déficit de lluvia. Lo que sí se observa, particularmente en esta área del llamado corredor seco.
que coincide con la parte de precipitación anual. Esta, la dorsal del norte, es el área del país en donde densidad. ¿Estamos? Sí, Lick. Otro tema que hay que considerar es que el relieve, se recuerdan que cuando hablamos de cuencas y vertientes, lo que hacíamos mención es para dónde fluye el agua. En función de la zona montañosa del país, porque no todo es planicie, sabemos que tenemos un relieve muy variado. El agua drena hacia las diferentes vertientes, la del Golfo de México, la del Caribe y la del Pacífico. Por lo que toda el agua de lo que llueve en el país, el 65% se traslada a los países vecinos. Es lo que se conoce como cuencas en frontera. Esta CF que está aquí, ven en todos los espacios limítrofes. La frontera más grande que el país tiene es con México. Toda esta cuenca en frontera con México hace que a través de los principales ríos, en este caso Usumacinta y Suchiate con México, Motagua hacia Honduras con todos sus problemas, la cuenca del río Paz con El Salvador, que en El Salvador se vuelve el río Lempa, su principal río, y hacia el mar de las Antillas, el río Sarstum. Esto que vemos aquí. ¿Se observa? Sí, estamos viendo el mapa de Guatemala en grande, Lick. Correcto. Con la divisoria continental de aguas, las vertientes y las cuencas, hacia dónde drenan. Ese es otro factor a considerar. Entonces, no llueve igual en todas partes. Y donde llueve, el agua no necesariamente se queda ahí, fluye, pero para nuestra poca fortuna, el 65% de esta agua se va hacia los países vecinos. Ese es el punto acá. Ahora, hoy sí ya estamos por el lado de los usos, Camilo. ¿Está en pantalla? Sí, ahí se ve, Lick. Gracias. Vale. Tenemos el agua por el lado de la demanda. Denme un instante, por favor. Sí, Lick. Disculpen. Ahí estoy. Bien. Estamos acá. Hay dos
tipos diferentes de usos para el agua. El agua se emplea en todas las actividades. Y hay algo que se conoce como uso consultivo. Aquí pongámoslo así más fácil de entender. Los usos consultivos consumen o gastan el agua. Mientras que hay otros usos en los que el agua no se consume, no en grandes cantidades, sino solo se utiliza, pero no se gasta en los volúmenes que sí lo hace el uso consultivo. Por ejemplo, aquí cambió a principales usos del agua. No, Lick, Cambió la diapositiva. Ahora, tampoco. Ahí sí. vaya. Los usos consultivos, el uso doméstico, todo lo que va ahí como agua entubada, para cocinar, hacer limpieza, darle de beber a los animales y las plantas en las viviendas. La de uso industrial, todas las actividades necesitan agua para realizar sus procesos. Acá está, riego o irrigación. Las actividades agrícolas no se pueden llevar a cabo sin agua. Y aquí hay un problema terrible. ¿Se recuerdan lo que les contaba de los alcaldes? Más de uno que se quejan de que tienen problemas de basura porque no tienen río. Pues ese es el caso. Utilizan los ríos como una forma de eliminar sus desechos. Entonces aquí no es que consuma el agua directamente, pero la ensucia, la contamina, entonces reduce la oferta disponible y la disponibilidad para utilizarla sin tener que emplear un tratamiento previo para descontaminarla. O sea, para efectos prácticos da lo mismo que si la consume, porque la ensucia y le crea una externalidad a todos los demás, que van a tener que hervirla, filtrarla, clorarla, un tratamiento de potabilización y eliminación de todo eso que por eliminar de forma inadecuada los desechos se echa a perder. Ahora, los usos no consultivos, se emplea el agua pero no se gasta. Energía eléctrica, por ejemplo. Eso lo que hace es mover una turbina, pero devuelve el agua al caudal del río. Solo la usó. También se usa como belleza escénica. Es un uso, pero no la consume. Se usa para los temas de acuicultura. Y ahí no está consumiendo el agua, solo lo está usando como un medio. Y el otro uso no consultivo, la navegación acuática. Transportar personas, transportar mercancías. Y no la usa. Perdón, la usa. Veamos, cambió aquí al PAI. Sí, Lick, cambió. Va. Aquí está su respuesta, Camilo. Sí. Efectivamente, el 34% del agua se utiliza en el sector primario. 34. Aquí está en función del 34%. Ok.
Licenciado, El 30. Adelante. no sé si usted podría hacer el zoom un poquito menos, es que no se mira toda la presentación completa. Ahí está, muchas gracias. Ahí, Sí, perfecto. con gusto. Va, entonces, de toda la disponibilidad, la estimación a 2020 en millones de metros cúbicos, dice que 34% es agricultura. La industria manufacturera, el 31%. Servicios, 32%. Los otros usos muy pequeños, es relativamente poca el agua que utilizan. Los tres principales, aquí en servicios, electricidad, gas y agua. Es el uso por principales actividades económicas. Cerramos con esta. Comentamos que todas las actividades económicas y todo lo que vemos tienen en común agua y energía. El agua que se utiliza para producir un bien o servicio, o bien el agua que está presente en un producto, en un bien o servicio, se conoce como agua virtual. Para poder consumir 1 kilogramo, 2.2 libras de carne de res, se estima que fueron necesarios 15,000 litros de agua. Desde el pasto que se come la vaquita, que cómo va creciendo, lo que se va utilizando, el beneficiado del animal, hasta que llega, transporte, todo, necesita agua. Hasta que llega a su mesa, se gastaron 15,500 litros de agua por 1 kilogramo de carne de res. 4,900 por 2 libras de queso, 4,800 por carne de cerdo, 3,900 por pollo. Y así. Entonces, no podemos ver el agua, pero fue necesaria para producir todo lo que vemos. Por ejemplo, acá, todo esto varía dependiendo del país, pero en promedio a nivel internacional, el agua virtual representa una fuente importante de consumo para esta producción de bienes y servicios. ¿Estamos bien? Sí, muchas gracias. Perfecto, porque ya con esto terminamos. Muy Cabal. bien, mañana tenemos clase y es en el salón de las 7, no se les olvide, a las 7. Ok. Así es, licenciado. Gracias. Feliz noche. Igual, Ana. Buenas noches.